1 Corintios 15, 27 y 28 dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. En estos dos versos de la Escritura se nos habla de lo que es la sujeción del Señor Jesús a el Padre Celestial. Aunque Jesús, dice la Biblia, que no estimó cosa como que aferrarse el ser igual a Dios, aún así, en la eternidad, Cristo se sujetará al Padre para que haya un orden. La sujeción es el diseño de Dios para poder vivir en orden. La sujeción tiene relación con la obediencia. Cuando Dios creó a los ángeles, en esta dispensación pasada, nosotros observamos que los ángeles fueron creados y vivían cerca de Dios y vivían viendo a Dios. Los ángeles no necesitaban lo que se llama la palabra fe, porque ellos se movían por medio de ver. Cuando uno ve a Dios, no necesita fe. La fe es lo que sustituye al no poder ver a Dios. En una sola palabra, la fe es creer en Él, aunque no lo vea. Quiero que leas conmigo en el libro de, antes de seguir adelante, 2 Corintios 5, 7, para que se entienda un poco mejor. 2 Corintios 5, 7. Pablo está diciendo algo bien interesante. Mastique todas estas verdades, porque conocer la verdad nos hace libres. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Ahí te puedes dar cuenta que cuando uno anda en fe, no ve aquello. En el momento que aquello se ve, ya no estoy andando en vista. Cuando Dios creó los ángeles no estaban programados para caminar en fe. Los ángeles estaban programados para caminar en obediencia. Alguien diga gloria a Dios. Pues los ángeles veían a Dios y por lo tanto no necesitaban tener fe. Veían las calles de oro, todavía las ven. Los ángeles en este momento están sujetos a la divina autoridad del Señor. Y los ángeles se acercan al trono de Dios muchas veces para alabarle, para hablar, para conversar. Y lo ven permanentemente. Estos cuatro seres vivientes que lo ven permanentemente dicen santo, santo, santo. Es decir, a ellos no necesitan fe, porque están viendo a Dios. Dice Pablo, nosotros caminamos no por vista, sino al contrario, nosotros caminamos por fe, no por vista. Estamos caminando en esta dispensación por fe ahora, no por vista. Pero queremos destacar la importancia que tiene la obediencia sobre la fe. En la dispensación preadámica no había fe. En la dispensación adámica, cuando Dios creó a Adán y Eva, vamos a pensar conmigo, creó a Adán y Eva, nunca Dios le dijo a ellos, cree en mí. Dios allí les dijo solamente mandamientos que cumplir. Les dijo, de todos los árboles puedes comer, pero de este no puedes comer. Eso es un mandato. Eso es una orden.
una orden, un mandamiento, un precepto que guardar. Es decir, el problema de Adán no era tener o no tener fe. El problema de Adán era obedecer o no obedecer. Y Adán caminó un tiempo sin necesidad de la fe, que es lo que Dios quería originalmente. El plan de Dios original era que nosotros fuéramos creados. Si Adán no hubiera pecado, no hubiera tenido que venir la fe. Porque hubiéramos nacido como descendientes de Adán y hubiéramos siempre tenido una relación con Dios, cara a cara. La Biblia dice que cuando Adán fue creado, Adán conversaba con Dios y Dios se paseaba por el huerto como Pedro por su casa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Había comunión, había visibilidad. Cuando Adán pecó, él se escondió. El pecado derrumba todo. Y Dios lo estaba viendo. Dice, ¿dónde estás tú? Es decir, él quería esconderse de Dios como que se esconde de una persona, pero quizás no entendía bien que Dios era más que eso. Podía estar en todas partes y escudriñar toda esquina. Aleluya. Así que quiero que veas que en la dispensación preadámica, la dispensación de los ángeles de Lucifer, se movía la obediencia. En la dispensación adámica, en la dispensación de Adán, también se movía la obediencia. No ha aparecido la fe todavía. Como el hombre pecó y se alejó tanto de Dios, el hombre se endureció a un punto que los pecados cometidos siguieron aumentando hasta un punto que el hombre entró en incredulidad. El hombre entró a pensar que quizás todo lo que ellos veían era algo que se dio, pero que ya no creían en un ser superior. ¿Cuántos alaban al Señor? La generación de Abraham no creía en un ser superior. Eran idólatras. ¿Cuántos están agarrando la cosa? El primer hombre que manifiesta fe y que se le llama el padre de la fe es precisamente Abraham. Porque Dios se le reveló a él. Y él comenzó a creer. Él tuvo algunas revelaciones de Dios mediante las cuales él vio a Dios. Pero no todo el tiempo él veía a Dios. Y en los momentos donde no veía a Dios, la mayoría de su vida, tenía que moverse por fe. ¿Sí me están entendiendo el asunto? Uno necesita la fe cuando uno no ve a Dios. Por ejemplo, ahora mismo no vemos a Dios. Necesitamos fe para poder ser obedientes a Él. Comenzó la dispensación de la fe, que ha estado 2000 más 2000, 4000 años de historia en la dispensación de la fe. Pero la Biblia dice que un día, cuando tengamos cuerpo glorificado, otra vez la fe perderá su sentido. Léelo conmigo, 1 Corintios 13. Primera de Corintios 13, 9. Rápidamente dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, es decir, cuando nosotros tengamos cuerpo glorificado, mas cuando venga lo perfecto, la segunda venida de Cristo, mas cuando venga lo perfecto y el pecado desaparezca, dice, entonces lo que es en parte se acabará. Verso 13, porque no quiero leer todo el capítulo, lo recomendable sería leer todo el capítulo. Verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe ya no será necesaria, porque la fe, cuando venga lo perfecto, desaparecerá. No solo desaparecerá la fe, desaparecerán las lenguas que nos gustan tanto, desaparecerá el hablar en lenguas.
Eso no quiere decir que el hablar en lenguas pierde su importancia hoy, de ninguna manera. Hoy la Biblia nos dice que el cristiano debe hablar en otras lenguas. Pero el día que yo supe eso, hace tantos años, que las lenguas desaparecerían, como que me dio tristeza. Dije, no, pues tan chévere que es esto y lo van a quitar uno. Tan sabroso que es orar en lenguas y edificarse y se lo van a quitar a uno. Pero no será necesario. Ni hablar en lenguas, ni la fe, ni la profecía. Ahí los profetas los recogen y los mandan para el infierno. Porque en ese momento está fuera de orden profetizar. Amén o no amén. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la eternidad. Estamos viviendo con la luz clara. Si alguien profetiza en el cielo, no, que va a haber un terremoto aquí en el cielo, mentira, para afuera. No, que va a llover en el cielo, mentiroso, afuera. Ya todo está claro, poderoso, firme. Ya no hay nada que profetizar porque tenemos la visión clara de lo que es, era y será. Aleluya. Así que esto nos ubica a nosotros. Dile a tu lado, ubícate. ¿Sabe una cosa? Que el asunto de nosotros muchas veces es ubicación. Estamos mirando para allá y el asunto es para acá. ¿Verdad? No sé cuántos han tenido que trabajar con algo que por un poquito no funciona. Alguna maquinaria, recuerdo en que hemos estado involucrados, que había que colocar la cosa exactamente mirando hacia allá. Y la cosa quedaba mirando para acá un poquito y no arrancaba, no movía. De hecho, los motores, si la cosa no está bien, no arranca. Muchas veces el cristiano tiene ese problema. El foco está hacia acá y el foco es hacia allá. Le hemos dado mucha importancia a lo que no la tiene. En todas las dispensaciones, desde antes de la eternidad hasta después de la eternidad, la obediencia a Dios siempre será. Fue. ¿Me está entendiendo el asunto? La fe no. La fe aparece como un ancla para solucionar el problema de la duda. Pero en el momento que nosotros tenemos a Jesús, como la canción de Marco Vidal dice, quiero estar contigo, quiero conversar contigo. En ese momento no se necesita la fe porque lo estamos viendo cara a cara. Aleluya. Por eso la importancia de la obediencia, ¿verdad? Nosotros en la eternidad, cuando ya seamos salvos, después de 1.000.000 de años, todavía estaremos obedeciendo a Dios. No hay nada como que después de 1.000.000 de años, que ya estemos en el cielo, entonces vamos a tener fe y la obediencia no tiene importancia. Al contrario, no vamos a tener necesidad de tener fe, pero sí vamos a tener necesidad de seguir obedeciendo a Dios. ¿Sí me está entendiendo el asunto? Vamos a lo que vamos. O sea, la obediencia analizada en el contexto de la historia bíblica desde pre-Adán hasta post-Jesús, desde menos infinito hasta más infinito, cuando Dios crea ángeles, cuando Dios crea seres humanos y cuando Dios nos ha creado a todos nosotros, nos ha creado con el propósito que nosotros podamos ser felices, pero también se incluye el acto de nosotros sujetarnos a Dios. Y para nosotros sujetarnos a Dios, lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios. Nunca, nunca, nunca la sujeción a Dios se acabará. Nunca, nunca, nunca la obediencia a Dios se acabará. En este momento, Miguel, un ángel poderoso de Dios, que peleó con el diablo, este ángel es obediente a Dios. Miguel no necesita fe. Porque si andamos por vista, ya no andamos por fe. Pero si andamos por fe, entonces es porque no estamos andando por vista. Hablemos del apóstol Pablo por un momento. Pablo allí, cuando iba camino a Damasco, él tenía la fe desorientada. Estaba colocando la fe en cosa equivocada. Pero al recibir esa revelación y ver a Jesús, él vio a Jesús. O sea que mientras vio a Jesús, en ese momento no estuvo andando por fe. ¿Qué tal esa? Repito de nuevo. Cuando Pablo se le apareció el Señor camino a Damasco, vamos a verlo, Hechos de los Apóstoles, rápidamente, a ver el detalle.
capítulo 9, verso 3, dice: yendo por el camino, Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra y oyó la voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Los hombres que iban con Saulo, verso 7, oyeron la voz, mas no vieron a nadie. Esto quiere decir que Pablo oyó la voz y vio algo poderoso de parte de Dios. Quiero que usted me entienda, en el momento que Saulo está viendo a Jesús, no está andando en fe, porque lo está viendo. Si esa visión pudiera permanecer todo el tiempo, él no necesitaría fe. ¿Cuánto me están entendiendo? Pero en el momento que Pablo queda ciego y se va a su casa, él está tan ciego, y la ceguera es un reflejo de que necesitamos fe. ¿Sí me está entendiendo? En ese momento Dios le estaba diciendo: me viste ahora, tuviste una revelación mía, pero ahora en adelante caminarás en fe. Y esa fue la vida de Pablo. Pablo caminó en fe. Pablo no siempre vio al Señor todos los días. Pablo estuvo caminando en fe, como viendo al invisible. Cuando uno camina en fe, ve al invisible. Por eso son tan importantes las revelaciones, porque aumentan la fe. Cuando usted tiene una clara idea de Dios, cuando hay una revelación tan clara como la de Pablo, Pablo oyó esa voz y vio algo tremendo, y un resplandor de luz del cielo. Pablo, por más que le dijera a la gente, no, que Dios no existe, él se reía de la gente, porque tenía algo más evidente que cualquier otra cosa. ¿Cuántos dicen aleluya? Nuestra fe se apoya, escúcheme bien, sobre lo que ha sido revelado a otros hombres de Dios. Aquí está lo que ha sido revelado a otros hombres de Dios. A nosotros se nos contó la historia del Mar Rojo. Nosotros la leemos, la creemos sin verla. Eso es fe. ¿Me está entendiendo? A todos los cristianos no se les revelan cosas del mundo invisible, y tiene que andar por fe, creyendo en lo que no ha ¿qué? Visto. Aquí se nos cuenta que Pablo vio a Jesús. Yo no lo vi, pero yo le creo a Pablo, y eso es fe, porque está dentro de la palabra de Dios. Jesús también multiplicó los panes y los peces. Alguien dijo: no, eso fue que recogió panes y repartió entre todos y se hizo una recolecta. No, ahí no hubo recolecta, ahí hubo un milagro. Y yo, si creo eso, yo tengo fe en eso. Aleluya. Y así, esto es el recuento de revelaciones de Dios a otros hombres y a Jesús mismo, para que yo las crea, aunque no la vea. Bienaventurados, Tomás, los que sin ver creyeron. La mayoría pasa por esa posición. La mayoría de cristianos son como Tomás. Y eso no significa que usted sea menos o no. Usted es salvo así. Usted dice, Jesús dijo: Tomás, porque me viste, creíste. Pero dichosos los que sin ver creyeron. Aleluya. Aleluya. Ahora, eso no quiere decir que tú o cualquiera de nosotros o alguien por la televisión no pueda tener una revelación de Dios como esa. Y si la tiene, es muy útil, porque desaparecen dudas, desaparece incredulidad. Es importante la revelación de Dios. Es importante el toque de Dios, la presencia de Dios. La persona que ha tenido una experiencia con el Señor no va a dudar tan fácilmente. Aleluya. Lo que Dios nos ha dado es la palabra. Con la sola palabra, creyendo la palabra, creyendo las historias bíblicas, creyendo lo que dijo Jesús, creyendo lo que Moisés hizo, creyendo lo que Elías hizo, creyendo lo que está escrito ahí, yo tengo fe. Y ahí viene el asunto de darle la importancia requerida a lo que lo tiene.
La fe es momentánea. Es para ayudarnos en este momento invisible, donde no vemos a Dios. Aleluya. Pero lo más importante es la obediencia. Porque siempre tendremos que ser obedientes a Dios. Lo dije y lo repito, al llegar al cielo y Pablo, Pedro y Juan, todos estos hombres de Dios que murieron y están en la presencia de Dios, viendo cara a cara al Señor, ya no necesitan fe, ni profecía, ni lenguas, ni ciencia. Gloria a Dios. Porque eso es otra cosa totalmente diferente. Eso es cuando venga lo perfecto. Aleluya. Eso es cuando venga la gloria de Dios, cuando tengamos el cuerpo glorificado, ya no necesitaríamos fe. ¿Por qué? Porque estamos viendo, nosotros estamos diciendo, algún día tendré un cuerpo glorificado, algún día yo creo que tendré un cuerpo glorificado. Por momentos la persona dice, ¿será que lo tendré o no? ¿Será que me quedaré en la tierra? Eso es duda. Fe es creer que si la palabra de Dios dice que un día tendré cuerpo glorificado, cuando ya tú tengas cuerpo glorificado, ya no necesitas fe. Pues ya lo tienes. Gloria a Dios. Lo importante es la obediencia. Lo más importante es la obediencia. Por lo tanto, es imposible que Dios diseñe un plan de salvación para nosotros exclusivamente por fe. Ni la mitad entendieron. Entiéndame eso, le estoy hablando de la importancia de la obediencia contra la fe. Y le estoy diciendo que es imposible que Dios sea tan loco de diseñar un plan de salvación solamente por fe. Porque estaría Él mismo excluyendo el principio universal que Él mismo diseñó, que es la obediencia y el amor a Dios. ¿Sí entiendes eso o no? Eso es lo más importante. Por lo tanto, Dios siempre ha tenido en cuenta la obediencia. Cuando Moisés iba a entrar en la tierra prometida, Dios le dijo, no vas a entrar en la tierra prometida porque fuiste desobediente. Moisés fue desobediente en cuanto a una cosa leve. Golpeó 2 veces con rabia la roca. Y eso fue suficiente para que Dios le dijera a Moisés, no entrarás en la tierra prometida, porque a Dios le interesa más la obediencia que cualquier otra cosa. La fe simplemente nos introduce dentro del campo espiritual. El que no tiene fe ni siquiera puede combatir por su salvación. ¿Me está entendiendo? Porque si no tiene fe, está en incredulidad. Pero solamente por fe no hay salvación. La fe simplemente nos introduce en el campo espiritual para actuar favorablemente en obediencia a Dios. Por eso es que la Biblia dice, los adúlteros, fornicarios, hechiceros, borrachos, idólatras, no entrarán al reino de los cielos. Porque fueron, ¿qué? Desobedientes. Hay muchas doctrinas erradas circulando y usted tiene que pesarlas. La gente dice, no, mira, la gente se va al infierno por no creer en Jesús. Eso no es verdad. La gente se va al infierno por no creer en Jesús, un grupo. Otro grupo se va por adúltero. Otro grupo se va por haber sido pastores que cayeron en idolatría. Otro grupo se va al infierno por marihuanero. Otro grupo se va al infierno por bazuquero. ¿Sí ven? O sea, cada uno tiene su razón por la cual se fue. Podríamos decir, no, Juancito se fue por incrédulo. Correcto, la incredulidad es un pecado como cualquier otro. Pero la incredulidad es menos pecado, óyeme bien. La incredulidad es menos pecado, anote esa, que ser cristiano y ser borracho. Si un cristiano es borracho, se va al infierno por borracho. Y eso es más pecado que la incredulidad, porque al que más se le da, más se le demandará. Y Jesús dijo que en el infierno Cafarnaúm estará más castigado que Sodoma, porque Sodoma no conoció la palabra de Dios. Sodoma se fue al infierno por homosexualismo.
Pero Cafarnaúm se fue al infierno peor, porque oyeron hablar de Jesús, vieron a Jesús y pecaron y se rebeldizaron contra Jesús y cometieron los pecados que quisieron cometer. Y Jesús dijo, Cafarnaúm es peor que Sodoma. Aleluya. Así que la incredulidad es un pecado como cualquier otro. Y lo voy a poner más claro. En Sodoma había incredulidad y había homosexualismo y se fueron al infierno por incrédulos porque no creían, pero también por homosexualismo. Pero Cafarnaúm, que tuvo a Jesús allí y no aceptaron a Jesús y negaron lo que vieron y se hundieron en el pecado, es una situación aún peor. Así que hay muchas razones por las cuales una persona se pierde. Por desobediencia, todo. Todo por desobediencia. Simplemente por no obedecer la palabra de Dios. Es la cosa más clara que tenemos para poder expresar por qué la gente se va al infierno por no obedecer la palabra de Dios. Simplemente por eso. Por no obedecer lo que se nos dice en la palabra de Dios. Entonces ahora sale una cantidad de doctrinas falsas, cambiando ciertas cosas, y se cogen a la gente corriendo entre primera y segunda. No entienden ni lo que ellos creen y le sueltan una doctrina para confundir. Así, eso viene con... para robar, matar y destruir a las ovejitas que no saben ni cuál es la mano izquierda de las dos. Esa es la maldad. Eso es lo que hace el diablo. Inventa una doctrina. Ya inventó doctrinas como de que Jesucristo no era Dios, testigo de Jehová. Al principio la iglesia se alborotó, ya son un grupo aparte, ok. Después apareció otro grupo, los mormones, diciendo una cosa, que Jesucristo, iglesia de los santos de Jesucristo. ¿Será iglesia de Jesucristo? Pues no, porque la doctrina que tienen no es la correcta. Y la iglesia superó esa otra falsa doctrina.